Saludos y bendecido día, tarde o noche, en cualquier parte del mundo donde me estén viendo en este momento. Mi nombre es Claudio Giannotti y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre el tema de lo que es la simulación, ¿no? O lo que llamamos simulación. Y esto es un tema bien extenso que se conecta con un sinfín de factores. ¿Okay? Hay muchas personas que piensan que la simulación está creada por seres humanos, por seres físicos. ¿Okay? Tenemos que tomar en cuenta que la simulación, en primer lugar, es generada por el observador. ¿Okay? Uno mismo, yo, el yo soy. ¿Sí? El observador proyecta todo el campo biolográfico que puede percibir en su presente. ¿Okay? ¿Cómo se proyecta este campo biolográfico que podemos percibir en nuestro presente? Lo que llamamos simulación. ¿Okay? La simulación parte de nuestra latiz. ¿Sí? La latiz es un campo informativo, pueden llamarlo o compararlo con Wi-Fi. ¿Okay? Es información que está presente pero que no se percibe, ¿okay? A través de los sentidos. ¿Okay? Simplemente el cerebro transforma esa información en una proyección visual y palpable. ¿Sí? Tomando en cuenta que enfrente de nosotros todo está creado por átomos. Y los átomos son 99% vacío, 1% energía. ¿Okay? De por sí y literalmente, frente de nosotros hay un vacío. ¿Okay? Al que nuestro propio cerebro le da forma. ¿Okay? Forma física, en base a geometría. ¿Sí? Y ahora vamos a esa parte. ¿Okay? ¿Cómo se proyecta todo ese campo geométrico? ¿Okay? Que podemos percibir en nuestro presente. A través de la latiz, ¿okay? Nosotros proyectamos y hacemos conexión, sinapsis, con nuestro campo neuronal. ¿Okay? Y cuando les hablo de este tema, la latiz, podemos partir desde la información del gran maestro y científico Jacobo Grinberg, ¿okay? Que tuvo una gran exposición y una gran investigación sobre todo lo que es la latiz y cómo hace sinapsis con nuestro campo neuronal. ¿Sí? A partir de toda esa investigación, pues obviamente quedó mucho por investigar antes de su desaparición. ¿Sí? Pero incluso con eso pues podemos ver y percibir toda la información de Jacobo Grinberg y conectarla con otro tipo de información a nivel cuántico, ¿okay? Que se estudia en la física cuántica. ¿Okay? Entonces, esa simulación que nosotros llamamos simulación, que podemos percibir enfrente a nosotros, es un sueño. ¿Sí? Es lo más parecido a esta simulación que podemos percibir como realidad, es un sueño. Lo mismo sucede cuando soñamos. Cuando soñamos, lo que generamos es eso, un campo biolográfico, donde en los sueños podemos incluso podemos sentir emociones, podemos sentir miedo, podemos sentir alegrías, podemos sentir tristezas, podemos sentir incluso orgasmos, podemos sentir todo, incluso palpar cosas, ¿okay? En un sueño. Lo mismo sucede con esta realidad. ¿Okay? Lo único que sucede es que en esta realidad el campo cuántico, el campo energético, electromagnético es más denso. ¿Okay? Lo que sucede cuando los campos energéticos se tornan densos, ¿okay? Caemos en una simulación, estamos constantemente pasando de sueños en sueños, ¿okay? Un sueño dentro de otro sueño, creando realidades. ¿Okay? Cuando pasamos por un campo denso, ¿okay? Energético, lo que sucede es que percibimos más el sueño, la simulación, como algo real. Se hace mucho más real y es más difícil identificar que es algo. Entonces, mientras más densidad en el campo energético que estemos experimentando, más experimentamos la simulación o el sueño como algo real. ¿Okay? Cuando hablamos de todo este conjunto de factores, ¿okay? Que tienen que ver con la simulación o con la latiz, ¿okay? Con la ley del observador, que de hecho es una ley, ¿okay? Nosotros proyectamos el presente a medida que observamos. Literalmente la creación se genera a la velocidad de la luz cuando estamos presentes. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede cuando vamos elevándonos de estados dimensionales? Y los estados dimensionales no es que estén afuera, ¿okay? No nos elevamos afuera en estados dimensionales. Los estados dimensionales están en nuestro cerebro. ¿Okay? Tenemos 11 estados dimensionales a nivel cerebral y cambian de forma geométrica.
esos estados dimensionales. Por eso, dependiendo del estado dimensional en que estemos cerebralmente, podemos percibir diferentes formas en nuestro presente, otras formas. ¿Sí? Por eso hay personas que perciben ángeles, hay personas que perciben extraterrestres, hay personas que perciben seres dimensionales, ¿ok? Porque el cerebro se transfiere a otra dimensión cerebral, donde cambia el campo geométrico, por ende percibimos otras formas en nuestro presente. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de simulación, hablamos de un sinfín de cosas y un sinfín de factores, mi gente, que generan lo que llamamos existencia. ¿Okay? Y la existencia no es otra cosa que un sueño efímero. ¿Quién creó esa simulación? ¿Quién creó la latiz? Nadie. ¿Okay? Tenemos un concepto de creación muy inculcado y adoctrinado, como de que algo tiene que crear algo. ¿Okay? La latiz es algo energético, es un campo energético que es infinito. Ha estado, está y estará infinitamente, eternamente. Es la fuente y es lo que somos todos. ¿Okay? Prácticamente cada uno de nosotros tiene estampado, ¿okay? La forma geométrica, ¿okay? La información codificada, toda, de lo que es la latiz, de lo que es la simulación. Y la compartimos en la conciencia, que es la misma latiz, la misma simulación. ¿Sí? Que todos compartimos porque todos compartimos un mismo sueño. Cada observador comparte el sueño, la experiencia. ¿Okay? Al igual que en un sueño pueden percibir que ven diferentes personas, que ven montañas, que ven paisajes, que ven diferentes locaciones, pues eso lo está generando la misma latiz. En ese momento el cerebro está en un campo dimensional, en un estado dimensional cerebral donde no existe la materia, donde el sueño se percibe como totalmente efímero. Podemos saber incluso a veces que estamos soñando y vivir el sueño al mismo tiempo, sabiendo que es todo efímero. Eso es lo que debería suceder en esta realidad. Y no sucede porque existe un campo energético más denso que en otros campos energéticos por los que experimentamos desde nuestra propia latiz. No es que vamos a otros campos energéticos, nuestra propia latiz determina el campo y la vibración energética en la cual nos situamos nosotros mismos. ¿Sí? Y esto depende mucho del factor acción, intención, que parte de esa misma información de la latiz, de información, de simulación, perdón. ¿Sí? Cuando hablamos de la latiz, de la ley del observador y de todo esto, esto es un conjunto de factores que se ven bloqueados por muchísimas doctrinas inculcadas en el colectivo para que esta información pues, no pueda ser bien comprendida por los seres humanos. Y es algo totalmente inducido de esa manera. No se nos enseña en la escuela qué es la latiz, cómo funciona, cómo podemos expandir esa latiz y que funcione a favor de nosotros mismos, nuestro presente. Cómo se transforma, cómo se transmuta esa latiz de forma positiva, pues a través de nuestras acciones. Cómo nos alimentamos, cómo pensamos, cuáles son nuestras intenciones, cómo accionamos. Todos esos son factores que van desbloqueando, digamos, nuestros chakras, que son parte también de esa latiz que funciona de una manera específica, en conexión con todo lo que nosotros somos, en forma. Entonces la simulación, mi gente, hay muchas personas que van a escuchar decir que es creada por seres galácticos, que es creada por extraterrestres, que es creada por cualquier cosa. Pero la simulación no está creada, la simulación solo es. Y sí, pueden haber y experimentarse otros seres, pero son parte de esa simulación, son parte de la latiz. ¿Sí? Es como la latiz es un sistema informativo, donde existe toda la información de la existencia, toda la información universal y cada uno de nosotros manifiesta esa información de manera distinta. Dependiendo de cómo esa misma latiz
se retroalimenta a sí misma. Y obviamente pues es un tema donde todavía hay mucho estudio por recorrer, mucha amplitud de información, de conocimiento que encontrar, ¿ok? Pero literalmente esa es la base, ¿ok? Y prácticamente el sistema hace lo imposible para ocultar esa información, para que las personas no sepan el poder de manifestación que tienen, ¿ok? Cómo generar un presente en bienestar sin necesidad de un gobierno. ¿Okay? Por eso se genera la prisión heliocéntrica, por eso se genera todo el adoctrinamiento a nivel informativo, mediático, escolar, ¿okay? Para ocultar muchísima información de lo que es cada uno en esencia. ¿Okay? Y cómo se logra pues expandir esas etapas, subir y elevar la frecuencia para que podamos experimentar esta realidad como otras realidades, como lo que son, sin apegos, sin sufrimientos, ¿okay? En aceptación, viviendo el presente, porque es lo único que tenemos realmente, literalmente, el aquí y el ahora. Vivimos en un campo informativo donde todo se repite, ¿okay? Dependiendo de cómo sentimos, de cómo vemos el sonido, de cómo vemos la frecuencia. ¿Okay? Tenemos que entender que lo que estamos en los ojos son prácticamente lectores de sonido, de frecuencia. ¿Okay? Toda la forma que percibimos es hecha en base a frecuencia, sonido. Y eso es lo que nuestros ojos perciben. Todos nuestros sentidos perciben la frecuencia en forma distinta para crear un presente, una sola imagen, ¿sí? Una estructura. Todo creado en un campo biolográfico plano. ¿Okay? Como se crea todo campo biolográfico sobre un plano holográfico en el vacío. ¿Okay? Entonces prácticamente la latiz, la simulación, es un vacío y lo es todo, en todo momento, siempre, eternamente, en todo momento. ¿Sí? Es algo que el vacío y el todo es algo que no puede existir uno sin lo otro. Y se generan nuevas creaciones, nuevas imágenes, nuevos sueños, nuevas realidades. ¿Sí? Y mientras menos inculquemos doctrinas externas del sistema, ¿okay? Como teorías totalmente ya dadas por hecho, ¿okay? Evitamos o bloqueamos el darnos cuenta de cómo funciona esa simulación, de cómo funciona esa latiz. ¿Sí? Y como les digo y les he dicho siempre, esa latiz, esa conciencia, todos la compartimos, porque todos estamos viviendo el mismo sueño. Saludos y bendiciones infinitas.